todas y todos. Seguirán sumando, imagino, como las veces pasadas, más estudiantes, pero creo que para poder avanzar en lo que estaba programado, podemos iniciar con la sesión. Gracias a quienes se van conectando. Gracias a Josué por acompañarnos ahora. Como saben, bueno, esto es parte, como ya había dicho Santiago, de la segunda unidad. Esta es la segunda videoconferencia que tenemos, donde estamos abordando los casos específicos, revisando los casos específicos sobre la formulación del plan de uso y gestión de suelos. En esta sesión vamos a revisar con Josué el otro caso, que es el caso de Cuenca, que también ha tenido un proceso interesante e intenso de planificación y que creo que que es importante, interesante revisarlo, conversar ahora con quienes están formando parte de este proceso de intercambio de experiencias que ha generado la AME. Voy a presentar rápidamente a Josué y luego daremos paso directamente a su presentación y tendremos, como las veces pasadas, un espacio de preguntas, intercambio y reflexiones. Bueno, Josué es arquitecto de la Universidad de Cuenca con especialidad en diseño arquitectónico y magíster en ordenamiento territorial y urbanístico y urbanismo, también de la Universidad de Cuenca. Ahora está cursando su doctorado en ordenamiento territorial y sustentabilidad en la Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza, Argentina, desarrollando la investigación sobre políticas públicas en las zonas de interfaz urbano-rural. También tiene experiencia en el sector público, ha desempeñado cargos como la Dirección General de Planificación Territorial de la Municipalidad de Cuenca, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y también secretario de la Zona 6 de la misma Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Entonces, muchas gracias, Josué, por aceptar la invitación a este espacio de intercambio de experiencias, y te doy paso para que, bueno, nos comentes tu presentación y nos compartas tu experiencia en estos temas. Gracias, Josué, por estar por acá. Muchas gracias, Rubén. Un cordial saludo para todos. Veo incluso gente que estimo y tengo mucho cariño, parte de la Municipalidad de Cuenca. Un grato saludo también a quienes nos acompañan desde otras áreas, desde otros territorios. Me tocó ponerme una casaca, está haciendo un frío intenso acá en Cuenca, ¿no? Y así como nuestro territorio es diverso, algunos de ustedes estarán con lluvias, con calor. Nuestro territorio, vaya que nos ofrece esa diferencia tan fuerte, ¿no? En pocos kilómetros. Y así también encontramos algunos, cuando tratamos ya a detalle nuestros cantones, nuestras provincias, nuestras parroquias, también encontramos esa necesidad de tener otras actitudes, ¿no? Cambiarnos de ropa en cuanto al clima, pero también en cuanto a las decisiones que tomamos sobre diferentes territorios que tienen una composición variada. Así, el caso de Cuenca que les vamos a tener el gusto de presentar hoy, gracias a la oportunidad que nos brinda Ame y Rubén en la dirección de este proceso. Espero que les sea grato. Es una presentación completa, producida incluso por el mismo equipo del GAP Cuenca, que ha sido quien formula el plan de ordenación, bueno, de desarrollo y ordenamiento territorial, así como también el plan de uso y gestión de suelo para esta ocasión, en el cual se desarrollan conjuntos, ¿no? Trataré de hacer enlaces entre ellos, inclusive porque no son dos cuerpos que van por sus distintos, ni siquiera escalas sí, o visiones, ¿no? Son realmente un solo instrumento que atiende de una forma complementaria, sinérgica, que desarrolla de mejor forma una vez que va teniendo ese aterrizar, ¿no? Una política, una visión, ya en situaciones del día a día que las refleja mucho el plan de uso y gestión de suelo. Pero no podría existir si no hay un plan de desarrollo que marca la línea hacia dónde va y da ese criterio conceptual, ese cimiento fuerte para por qué se toma una decisión y por qué no otra, ¿no? Eso creo que es importante. Voy a compartirles la pantalla. Trataré de abarcar todo ello. Sin duda aquí, quienes hasta hace pocos días formaban equipo conmigo, inclusive desde ya les doy las disculpas porque nadie mejor que ellos para explicar algo que lo conocen mucho mejor que yo, pero
al terminarlo, mejor, lo más rico creo que será entrar en una serie de discusiones que creo que podrían madurar no solamente el plan de Cuenca, sino el debate, la discusión. Tuve la grata oportunidad también hace días, gracias a Rubén, de participar en la exposición que hizo Rosa Fernández en cuanto a Puerto Viejo, y creo que la discusión enriqueció mucho justamente lo que muchos de ustedes en este momento están abocados a realizar, ¿no? Que es cómo se plantea un plan de uso y gestión de suelo en nuestros diferentes cantones. Entonces iré ya a la presentación. Bien, nada más si me confirman que se pueda ver. Sí, le estamos viendo, Josué. Perfecto. Bien. Eh, Muy bien, esta es nuestra presentación. Hay que hacer una importante observación en cuanto al marco legal que rige este proceso, ¿no? Hace pocos días también con un grupo de investigadores discutíamos algunas tesis de grado de maestría en relación a la política de ordenamiento territorial, ¿no? En el caso de Ecuador, nace en el 2008, al ser puesta en la Constitución de la República, ¿no? Se va a lo largo del tiempo profundizando, mejorando normas complementarias, reglamentos que la potencian, pero es importante marcar que esto nace de una decisión en una asamblea constituyente allá en el año 2008 y normativamente, es decir, se trata de institucionalizar el proceso de ordenamiento territorial y planificación, ¿no? Esto es importante marcarlo porque hay otros países que en cambio han tenido otro tipo de procesos en los cuales esto surgió más desde la necesidad entre academia, gobiernos locales, y así se fue construyendo una masa crítica. Aquí en el caso ecuatoriano es un tanto diferente, y es por eso que cuando nosotros estemos planteando nuestros instrumentos también tenemos que conocer aquello, porque el surgimiento de la política además nos habla de los efectos que tiene en su maduración, ¿no? Si el proceso ecuatoriano hubiera tenido un carácter diferente, ¿no? En el cual una masa crítica termina que casi que pidiendo de rodillas, ¿no? Que se formule una legislación que nos obligue a hacer esto, sería muy diferente a una institucionalidad que se busca a través de la normativa y dice, ahora lo tienen que hacer. Todavía no sabemos por qué, ¿no es cierto? No está el territorio diciendo, necesitamos hacer esto, pero ahora ya es una obligación. Y allí vemos cómo maduran de forma diferente los procesos y por eso cuán difícil para muchos de los equipos técnicos, ¿no es cierto?, que nos acompañan el día de hoy, es transmitirle a una autoridad, a un líder, a un concejal, a un prefecto, a un alcalde, alcaldesa, la necesidad de tener un plan de ordenamiento y un plan de uso y gestión de suelo, ¿no? Porque dice la norma, pero ojalá en la maduración esto continúe en el Ecuador y no los diga solamente la norma, sino sea una necesidad, una voluntad colectiva de tener un criterio, un norte claro en cuanto a las decisiones a futuro que vamos a tomar. Entonces allí creo que este marco legal nos ayuda a pensar eso también, ¿no? Y eso refuerza la necesidad de nuestros equipos de una interacción fuerte con los tomadores de decisión para hablarles de que no solamente es norma, sino la norma nace como la necesidad de una política pública y esa se va alimentando de actores territoriales, de tomadores de decisión, ¿sí? Y también de reveses y mejoras que se pueden dar en los procesos. Bien, la norma, el COTAD en el 2010, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el mismo año, la LOTUS, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en el año 2016. Recuerden además que la LOTUS vino a la par con la Ley de Plusvalías también, ¿no es cierto?, en la cual muchos de los temas, incluso en las decisiones en su momento de Asamblea Nacional, se pensaron hacer una sola. Ahí se ve la necesidad de algunas problemáticas comunes que tenían, bueno, que tienen las leyes, pero fue derogada la ley de plusvalía, pero que muchas veces vamos a recordar que ahí también habían argumentos que nos permitirían dar gestión a problemáticas que tenemos en el suelo en relación sobre todo al acceso al suelo, ¿sí? Bien, se continúa la Lotus en el 2019 su reglamento y el 2019 y 2020 normas complementarias, sobre todo del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, para la mejora de los procesos. Bien, eh, vamos al artículo 11, numeral 6 en la Constitución de la República. Muchos de ustedes, ¿no es cierto?, en términos de planificación se encontrarán con los retos de esa garantía de un derecho, ¿no? Un derecho a la vivienda,
pero cómo también nuestras decisiones pueden influir en el derecho a la salud, en el derecho a tener o no acceso a servicios básicos, un derecho a un ambiente sano y el derecho a la ciudad, también colocado y puesto mucha fuerza, énfasis después de en el 2017 ONU Habitat, o 2016, creo que fue 2017, perdón. Pero sobre todo aquí hay que tener un especial interés en cómo se colocan los derechos en esta diapositiva, ¿no? Son iguales. La Constitución de la República del Ecuador lo reconoce como a la ciudadanía como garante de derechos, no solamente de un derecho, sino de varios. Y uno de ellos no puede eliminar o ir en contra del acceso a otro derecho. Es decir, yo no puedo garantizar con la planificación que realice el derecho a la vivienda si es que a su vez también no garantizo que haya derecho a servicios básicos y no puedo dar los dos, sino garantizo además un derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Los derechos de la naturaleza que también han sido motivo de discusiones amplias en nuestro país y en el contexto mundial en relación a cómo es sujeta de derechos un ser que no se expresa directamente, ¿no? Pero todos ellos son los que conjugan de una manera paralela la necesidad de que nuestra planificación responda no a uno, sino a varios. Bien, así es como esta gráfica lo que busca es mostrar la interacción que tienen entre ellos, ¿no? Cuando estamos decidiendo, cuando estamos proponiendo, siempre tener una mirada amplia, integral, que nos permita que nuestras acciones no tengan nada más una reducción a resolver un elemento de una problemática de la ciudadanía, sino como esa solución, esa posible solución, qué ocurre con el resto de cosas a las cuales nosotros debemos atender, ¿no? Nosotros podríamos garantizar un derecho a la salud, pero si es que no tengo un derecho a la vivienda, ¿qué tan real es ese derecho a la salud? Tengo, bueno, ahí hay algunos Tengo. micrófonos abiertos, les agradecería si los cierran para que no tengamos Desde el AVE. interrupciones. Ya está Muchísimas silenciado, gracias. Josué. Continuamos. Bien, entonces así, en lo que más podemos nosotros tocar el día a día, en lo que estamos trabajando de planificación, resulta esto resumirse o tener una interacción desde nuestra línea de trabajo fuerte en cuanto al derecho a la ciudad y el hábitat, ¿no? Y esa es nuestra oportunidad para garantizar el resto de derechos, ¿no? Y cómo podemos mejorar las condiciones de la ciudadanía a través de la ciudad entendida no solamente como el área urbana, eso es importante de marcarlo, ¿no? Ustedes, desde los diferentes cantones que nos acompañan, tenemos composiciones diferentes. En el caso del Cantón Cuenca, por ejemplo, el 3% de todo nuestro territorio es considerado urbano, pero el plan obviamente obedece a todo el cantón, a ese 100%, y la ciudad en un concepto más amplio no habla de lo urbano, habla justamente de todo ese territorio en una interacción urbana y rural interdependiente que se complementan, que se ayudan, y ese es el derecho a la ciudad real al cual buscamos servir, al menos lo seguimos impulsando desde el proyecto del Plan de Uso y Gestión de Suelo para la ciudad de Cuenca. Bien, en los fines de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo podemos encontrar el aprovechamiento eficiente, equitativo, racional y equilibrado del suelo urbano y rural como un elemento para el hábitat seguro y saludable. Un sistema de asentamientos humanos policéntrico, articulado, complementario y ambientalmente sustentable, que racionalice el crecimiento urbano de las ciudades, protege el paisaje, el patrimonio y la naturaleza, es decir, que nos permita tener un desarrollo integral del ser humano y garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a un ambiente sano. Además, si ustedes revisan estos postulados, son congruentes con la Estrategia Territorial Nacional y los objetivos macros en términos de desarrollo urbano y humano que se persiguen también en los distintos planes de desarrollo que ha formulado el país desde el año 2008-2009. Bien, cuando hablamos de la función social y ambiental de la propiedad, es importante que nos planteemos algunos elementos que día a día vamos a tener en la construcción del plan de uso y gestión de suelo, ¿no es cierto? Intereses.
A la larga, el plan termina siendo la suma de la conciliación, la articulación, los acuerdos y también de los conflictos que nacen de los intereses particulares sobre determinado territorio, ¿no? Esos intereses particulares tienen que ser gestionados a través del plan y es justamente este equilibrio el que nos va a permitir garantizar algo superior y que muchas veces la planificación nunca podrá tener esa condición de ser una moneda de oro, ¿no? En la que todo el mundo se sienta satisfecho. ¿Y a qué quiero llegar a través de esto? Que nosotros debemos atender esos intereses individuales, tratar de juntarlos, construirlos de una manera que nos permita madurar entre ellos ciertas renuncias, ciertas ganancias entre ellos, pero apuntando a un interés general, ¿sí? Un interés general que además debe representar a todos ellos, de manera que ahí sí no haya una pérdida absoluta, sino que ese interés colectivo por un hábitat seguro y saludable esté representado en nuestras decisiones macros y hacia dónde conducimos el plan de uso y gestión de suelo. Pero, claro, teniendo conciencia que eso se construye a través de intereses particulares, ¿no? Y la negociación, la mediación de ellos nos permitirá ese interés general, por lo cual ustedes van a ver que más adelante, quizás al fin de la presentación, me gustaría entrar en el proceso de cómo este elemento que puede ser muy fuerte desde la mirada técnica y política, si es que no tiene una base ciudadana y una representación de distintos actores, posiblemente no podamos llegar a concretar ese interés general y lo que tengamos es una suma de intereses particulares, con lo cual no vamos a tener una integralidad, no vamos a tener una cosa maciza, una cosa que dé respuesta diversa, sino lo que vamos a tener es solamente respuestas puntuales, divididas según los intereses y a la larga el que estos intereses van a entrar en conflicto entre ellos, por lo cual el interés general va a ser el mecanismo que nos ayude justamente a mediar y a gestionar una ciudad, un cantón, un territorio que sí busque un bienestar como una condición de mejora frente a lo actual para todos. ¿Qué es lo que implica realizar esto? La obligación de realizar obras de urbanización y edificación conforme al planeamiento urbanístico. Una vez que hemos tomado las decisiones, las implicaciones son directas con ese territorio y es por eso que también tenemos que medir cuáles son los compromisos a los cuales se llegan a través del plan en términos económicos, en términos ambientales y yo diría sobre todo en términos sociales, ¿no? Porque ahí hay un territorio vivo, un territorio que no está hecho de suelo nada más, sino de las actividades y los seres humanos que están sobre ese territorio realmente todos los días haciendo algo, ¿no? Y nosotros podemos generar conflictos sociales y dificultades en su implementación con nuestras decisiones sobre aquellas acciones lícitas o ilícitas que se estén realizando en ese territorio. Debemos además tener conciencia que los usos van a tener un destino, un uso, ¿no es cierto? Y ese uso, en el mejor de los casos, tendrá que ser justamente algo que sea compatible con ese territorio, como lo digo, en esta serie de ámbitos, de ejes compuestos que podría tener, ¿no? El derecho de la sociedad para participar de los beneficios producidos por el desarrollo urbano. Es decir, aquellas actuaciones que nosotros vayamos a decidir que se operativicen en un territorio, no solamente va a estar dirigido para ese territorio, sino aquellas acciones, además, ¿no es cierto?, tendrán el carácter de satisfacer elementos que están en otras zonas del territorio, necesidades de otros ciudadanos y personas que estén en otros territorios, por lo cual las decisiones no únicamente tienen que ser tomadas como si fueran islas. Yo no puedo decirle a un barrio, a una parroquia rural o urbana, vamos a satisfacer al 100% sus medidas, sin considerar que hay algunas cosas que se tienen que realizar ahí que también a su vez alimentarán y mejorarán o ayudarán en el bienestar de otras zonas del territorio. Creo que este ejemplo se traduce sumamente claro cuando hablamos, por ejemplo, de las cuencas de los ríos. Las decisiones que yo tome río arriba, ¿no es cierto?, en aquellos territorios, van a tener una repercusión inmediata en los territorios río abajo. Es por eso que el derecho de la sociedad a participar de sus beneficios, en este caso de carácter ambiental, ¿no es cierto?, van a tener que ser colectivos, no solamente para ese territorio.
Así también el control de las prácticas especulativas. Vamos a ver que la ley inclusive nos da herramientas directas para aplicación de ello y su implementación va a venir de la mano de esos trabajos sociopolíticos, de discusión, de participación con la gente y con los actores que toman las decisiones en el territorio y son quienes generan además procesos de presión a la toma de decisiones para poder alcanzarlos. Y algo que creo que es un espacio fundamental de quienes buscamos en la planificación esta suerte de equilibrio, de recomponer cosas que se han roto, ¿no es cierto?, en una sociedad, es permitir accesibilidad a aquellos que no lo pueden tener, accesibilidad a suelo, accesibilidad a servicios, accesibilidad a ser partícipe de los beneficios que hablábamos antes. Entonces, la promoción del acceso al suelo para población con ingresos medios y bajos debe ser también un fin, un objetivo que plantee en el ámbito social y ambiental de cumplimiento de esa función para todo el territorio, que sea recuperado también en nuestros instrumentos de planificación. Bien, ya en el desarrollo de los instrumentos, o digamos del macroinstrumento, el PDOT, nosotros lo hemos descompuesto en varios niveles. Para algunos de ustedes, quizás en cantones con menor cantidad de extensión territorial o menor población, quizá inclusive pueden incluir dentro de este PDOT y PUCS, ¿no es cierto?, algunos otros elementos más de detalle, pero para el Cantón Cuenca, en una ciudad de cerca de 700.000 habitantes, eh, todas las problemáticas requieren una especial atención diferenciada por los tiempos y la cantidad de trabajo que ello otorgaría. Entonces, por eso ven ustedes que en una tercera fase se plantean planes urbanísticos complementarios y dentro de ellos hay planes parciales, planes especiales y planes sectoriales. Esto ya lo contempla la ley, por supuesto, pero para diferenciar un poquito la mirada que deben tener los 221 cantones, seguro para muchos de los cantones con menor extensión territorial o quizás problemáticas menos álgidas, podrían inclusive llegar a desarrollar al interior o tener casi que inmediatamente listo para aprobaciones de los consejos cantonales respectivos las siguientes instancias o niveles de planificación, ¿no?, como son los planes parciales, especiales y sectoriales. Vamos a ver los ejemplos para Cuenca y van a ver que para nosotros era sumamente complicado abordar algunos detalles que son problemáticas de este rato vivas, existentes, necesarias de ser tocadas en el Cantón Cuenca, pero necesitábamos, antes de tocar aquello, dejar grandes líneas de trabajo que están en el PDOT y en el PUCS para que más adelante podamos tener ya la seguridad de que eso no se va a transformar, esos ejes duros, esos ejes concretos que ya se plantean para los próximos años, sin movimiento, sin cambio, y que a ese sea una especie de paraguas para trabajar los otros planes, pero sin ya ponernos a discutir elementos que se encuentran en el plan de uso y gestión de suelo y en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Bien, como aquí, hemos comprendido al desarrollo y al ordenamiento territorial, ustedes ven aquí que también hay una división en cuanto a la temporalidad de la planificación, ¿no? Una planificación de corto plazo y como manda nuestra ley con una actualización de acuerdo cuando se incorpora una nueva administración cada 4 años, sobre todo a través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, pero sí decisiones también de índole de mayor plazo, al menos un mediano o casi un largo plazo en 12 años, que es lo que plantea la ley, a través del ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Para que tengamos claro hacia dónde crece la ciudad, hacia dónde están nuestras zonas de respeto, de protección, desde dónde vamos a proveernos de servicios ambientales, desde dónde vamos a proveernos de alimentos, y esas cosas no vayan cambiando según cada 4 años, porque muchas de las políticas que van a dar forma real, concreción de esas miradas de mediano plazo, no se hacen en temporalidades de 4 años. Ustedes conocen un proyecto de riego, un proyecto de gestión hídrica de cuencas, no nace y se concreta en 4 años. Eso requiere un proceso más amplio. Es por eso que el ordenamiento territorial tiene una mirada más larga, ¿no? Y
claro, los temas que atiende uno de ellos en cuanto a desarrollo. Ustedes ven aquí 5 elementos que nos hemos puesto como Cantón Cuenca, que además están a la par, y esto es importante señalarlo, del plan de trabajo de los alcaldes y alcaldesas de nuestros distintos cantones, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener un instrumento que no solamente sea técnico, sino sea político y además, de acuerdo a nuestra legislación, ¿no es cierto?, al Código de la Democracia, permita, sí, el cumplimiento de aquellas promesas, aquellas expectativas de campaña de trabajo de quienes eran los posibles alcaldes y alcaldesas con concreción en el territorio durante su gestión. Entonces es así que para el Cantón Cuenca, 5 elementos que estaban en el plan de trabajo del alcalde Pedro Palacios fueron incluidos y trabajados dentro del plan de desarrollo. Es así que queremos una cuenca solidaria, productiva, efectiva, amigable con el medio ambiente y con visión de futuro. Y en el ordenamiento territorial esto también se ata a cómo estos 5 elementos se relacionan con la población y sus actividades, cómo ellos se relacionan con lo que queremos de los asentamientos humanos y sus canales de relación, sus formas de conectividad y movilidad, así como también el político institucional, ¿no es cierto?, la gestión pública, cómo se manifiesta en el territorio, cómo se manifiesta en la normativa, inclusive, por supuesto, y para eso está el marco legal. Bien, eh, haciendo un análisis en forma de cascada, vemos cómo vamos desde lo más macro, ¿no? Un plan de desarrollo que sustenta esos objetivos estratégicos de hacia dónde va el cantón, propone políticas para implementar esos objetivos, requiere que haya una evaluación, un seguimiento del plan a través de indicadores y metas de cumplimiento para ver cómo vamos gestando que eso se vaya cumpliendo y sobre todo, además, a través de una evaluación real, ver si tenemos que hacer modificaciones, porque la ley no nos exime, y eso recuérdenlo mucho los equipos técnicos, la ley lo único que nos obliga es volver a repetir todo el proceso legal de tener un consejo cantonal de planificación, ¿no es cierto? Un consejo local de planificación que pase por un consejo cantonal en el orden legislativo para hacer una modificación del plan. Porque a través del seguimiento y evaluación podemos darnos cuenta de que hemos cometido errores o estamos cumpliendo algunos indicadores a mayor velocidad de lo que queríamos y para poder redireccionar un presupuesto cuatrianual, ¿no es cierto? Hacer una reforma de aquella planificación macro para que a través de nuevos planes, programas y proyectos podamos reajustar las cosas. La ley nos lo permite y eso ustedes deben estar claros porque a veces parece que una vez que aprobamos un plan de desarrollo y ordenamiento territorial es una camisa de fuerzas de la cual ya no nos podemos mover y eso no es así. Cuando tuvimos el terremoto lamentable, ¿no es cierto?, allá en abril 16, del 2016, nos dimos cuenta inmediatamente que hay cosas, ¿no es cierto?, en este caso de producto de orden de un fenómeno natural que nos obliga a tomar diferentes decisiones de manera inmediata. Y los PDOT fueron lo primero que actualizaron aquellos cantones de las zonas de Manabí y Esmeraldas. Más, digamos, si continuamos descendiendo, ya adentrándonos en lo que es el plan de uso y gestión de suelo, sobre todo en el ordenamiento urbanístico, vemos que allí vamos a localizar la regulación directa y concreta de los aprovechamientos urbanísticos o el aprovechamiento de ese suelo, ¿no? Aquí el O está sumamente bien porque no solamente estamos hablando, muchas veces cuando hablamos de aprovechamiento urbanístico, otra vez únicamente vemos, en el caso de Cuenca, ese 3% del territorio o solamente la zona urbana, ¿no? Y cuando hablamos de aprovechamiento urbanístico, estamos hablando de todo el territorio, ¿no? Porque tenemos que tener aprovechamientos agrícolas, aprovechamientos forestales, aprovechamientos de conservación, también de extracción. Lo único que debemos siempre tener cuidado, y eso lo vamos a ver a través de una clasificación y subclasificación del suelo, es que haya compatibilidad en lo que estamos proponiendo con ese suelo que lo va a recibir. Así también, por supuesto, ya la definición de usos de suelo, cómo va a ser la ocupación de ese suelo, porque yo puedo destinarlo para términos urbanos, pero cuánto voy a ocuparlo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a ocupar? ¿Cuáles van a ser sus condiciones ya de ocupación? Y otros términos como la edificabilidad, en la cual hablamos ya de hasta cuánto podemos cargarle, ¿no es cierto?, a un suelo y su capacidad de recibir aquel aprovechamiento, muchas veces de orden de índole privada, muchas veces también podrá ser de orden comunitario en algunos casos inclusive, y también, por supuesto, público, ¿no? Para que esa edificabilidad esté atada también a la capacidad de soporte de ese suelo.
Muy bien. Sin duda, aquí hay un elemento importante que, como ustedes ven, ya solamente entre los dos instrumentos, tanto en el PDOT como en el PUCS, se necesita, se requiere que se lo mire como un todo, ¿no? Como un elemento integral. Pero, claro, no estamos aislados ninguno de nuestros cantones, y aquellos que son islas, como en el caso de Galápagos, en Santa Cruz o Isabela, y se me va la tercera, perdón, en el tercer cantón, en Galápagos, formamos parte de un territorio macro llamado Ecuador, ¿no? Y es por eso que la articulación de las acciones que tengamos en territorio deben estar también contemplando, ¿no es cierto?, qué es lo que el Plan Nacional de Desarrollo está planteando, tratando de implementar, ¿no es cierto?, en su estrategia territorial nacional como el componente de ordenamiento territorial del plan de desarrollo, y también en el plan de desarrollo, por supuesto, las políticas, ¿no es cierto?, y cuánta complementariedad tienen con las políticas que nosotros coloquemos en nuestros PDOTs. Si bajamos un poquito de escala, nos vamos a encontrar con una agenda zonal. Según en dónde esté nuestro cantón, será la agenda zonal de la 1 a la 9, siendo la 9 prácticamente Quito y la 8 prácticamente Guayaquil, San Borondón y Durán, si no estoy mal. Pero, por supuesto, para Riobamba será la número 3, para Ibarra será la número 1, y así es como nosotros tenemos también la necesidad de articularnos en otro nivel de territorio, ¿no es cierto?, de escala, en este caso, solamente administrativo, no es político, pero que el Ecuador ha tenido esta referencia hasta que podamos construir, según nuestra ley, también regiones, ¿no? Porque hay algunos elementos de la gestión de nuestro suelo que están con competencias en estos gobiernos regionales que todavía no existen, pero que tienen que ser atendidas, y eso va a tener que ser atendido por el Estado central hasta que no tengamos esos gobiernos, pero nosotros vamos a hacer planteamientos sin duda en nuestros planes que requieren tener una mirada sobre qué está pronunciándose en la agenda zonal para tener una complementariedad. No, mal haríamos en tener a la larga ya al detalle programas y proyectos que vayan en contra de los lineamientos que están contenidos a nivel de región o de zona en el caso de la agenda, ¿no? Por supuesto, tener una mirada clara, y no solamente una mirada, sí debo decirles que en el caso del Cantón Cuenca tuvimos varias reuniones de trabajo y continuamos en esas reuniones con el gobierno provincial de Azuay, porque nuestras competencias, si bien son exclusivas, son complementarias para las decisiones que tome la prefectura, y las decisiones que toma la prefectura son complementarias para nosotros. No podemos hablar de centralidades o cómo se van a comportar las parroquias rurales en cuanto a su rol, ¿no es cierto?, dentro de esta red policéntrica que proponemos, sin conocer cuál es la vialidad rural que, siendo competencia de la provincia, se va a tener en esa conectividad, ¿no es cierto? Es por eso que todo debe estar atado. Recuerden que las provincias tienen la gestión ambiental, tienen el manejo también de alguna manera de las cuencas, ¿no es cierto? En atención también a, bueno, lo que era Senagua, y ahora se juntó con el Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua. Muchas de sus competencias tienen que estar atadas a las decisiones que nosotros tomemos. Solamente plantéense la posibilidad de que un cantón decida que hay que ampliar una zona urbana en una zona que posiblemente la provincia la está mirando para hacer un proyecto de riego. Eso sería comernos, ¿no es cierto?, malgastar muchos recursos de tiempo y económicos en tener solamente los diseños de un estudio de prefactibilidad de riego, cuando lo que nosotros estamos pensando es en colocar viviendas, en colocar calles, en colocar equipamientos. Es por eso la necesidad de articularnos. Y después del PDOT cantonal, ¿no es cierto?, siendo nosotros, por supuesto, una articulación importantísima con las juntas parroquiales. En nuestro caso, el Cantón Cuenca tiene 21 juntas rurales. Ahí hicimos un trabajo bastante rico, diría yo, que inclusive ha madurado la mirada rural que nosotros proponíamos en cuanto al uso de suelo para el Cantón Cuenca, y ha potenciado algunos de los conceptos y argumentos que nosotros sosteníamos justamente para limitar el crecimiento de la mancha urbana.
que es uno de los problemas principales que tiene el Cantón Cuenca. Estas juntas parroquiales nos han transmitido directamente sus problemas sociales, como los usos de ciudad, ¿no es cierto? Esa mirada de aquel ciudadano que se va y se implanta en una casa que pertenece a un condominio de viviendas, pero que sigue trabajando en la ciudad, sus hijos siguen estudiando en la ciudad y él también se mueve todos los días hacia la ciudad. El problema que se genera en orden social, cultural, de identidad, cuando esa persona no se siente o el resto del territorio no la siente parte, porque esa persona no limpia cunetas, no hace una minga, no siente que debe formar parte de algunos procesos culturales y festividades, inclusive de los territorios rurales, y ahí empezamos a encontrar otro tipo de problemáticas. Es por eso que también el trabajo con las juntas rurales debe estar de la mano con la articulación para que nosotros podamos plantearnos. Bien, ahora voy a pasar un poquito más rápido esto que yo creo que ustedes lo conocen bastante bien a través de ser el tercer ejercicio de acuerdo a las guías metodológicas para el planteamiento de los PDOTs y, bueno, principalmente la primera para los PUCs, pero que vienen atados en cuanto a esta forma de comprender el territorio como un sistema y con subsistemas, ¿no? La complejidad de los sistemas en la teoría de algunos autores, de cómo uno repercute en otro y que no pueden ser tratados aislados, sino sumando todas sus acciones para tener un territorio global, ¿no? Recordemos que venimos con una compartimentación de estos criterios en biofísico, en sociocultural, en económico, etcétera, etcétera, pero si ustedes revisan las acciones que nosotros proponemos desde el PUCS, creo que cada uno de ustedes identificará en esto que trabajó el equipo del PUCS Cuenca, que sus repercusiones van más allá del sistema, el eje o el componente del cual estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, solo tomemos uno de los ejemplos, en el biofísico, nuestro objetivo era garantizar la conservación y sostenibilidad ambiental, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos naturales. Cuando hablamos de la delimitación del suelo urbano y rural de protección en concordancia con el valor ambiental y la capacidad de acogida de suelo, sin duda, esta acción propuesta desde el PUCS también tiene una incidencia alta sin irnos lejos en el sociocultural de aquello que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Territorios que desde nuestra mirada deberían estar en una categoría de protección, ¿no es cierto? Un uso de protección, pero que tiene gente viviendo allí, que tiene la expectativa de tener una vivienda, quizás ya la tiene y tiene una interacción con ese espacio biofísico, con ese entorno natural de bastante armonía, ¿no? Entonces nosotros al tocar una delimitación del suelo, si bien estamos atendiendo al componente biofísico, también estamos atendiendo otros. Sin duda tendrán pesos más importantes en distintos de ellos, pero aquí está una serie de elementos que nosotros hemos considerado importantes y hemos tratado de clasificarlo en el componente con el cual más vemos mayor compatibilidad, pero sin duda siempre pensando que cada uno de ellos tiene también una referencia y una alimentación en los otros componentes, ¿sí? Para no alargarnos, no voy a leer cada uno de ellos, pero luego la presentación, por supuesto, será compartida con ustedes también. Muy bien. Algo que es importante es plantearnos el objetivo y qué comprendemos como plan de uso y gestión de suelos. Si vamos a la norma, el PUCS es comprendido como un documento normativo y de planeamiento territorial que complementa las determinaciones territoriales del PDOT e incorpora normativa urbanística que rige el uso de suelo urbano y rural del cantón, incorpora definiciones normativas y la aplicación de instrumentos de gestión del suelo y la determinación de norma urbanística que será detallada mediante planes complementarios y mapas georreferenciados que territorializan la aplicación de dicha norma. Esto está en el reglamento de la ley. Cuando lo vamos a las cosas que el día a día nos lo van a estar consultando, quizás, ¿no es cierto?, los gerentes, directores de otras áreas de nuestro propio municipio o concejales u otros actores del territorio, vamos a hacer un pequeño resumen de aquellas cosas que, más allá de lo que nos dice la ley, debemos transmitirles de una manera sencilla para que
interpreten que el plan de uso y gestión de suelo no es solamente un documento que va a ser aprobado y luego reposará en una gaveta y los arquitectos van a ser los únicos que van a ir a consultar para cuando quieran saber cuántos pisos pueden construir sus casas, sino que a la larga es un plan que regula todas las dinámicas económicas, ambientales, sociales, por supuesto también arquitectónicas y de aprovechamiento urbanístico del territorio, pero desde diferentes ámbitos, ¿no? Porque si solo quisiéramos hacer una propuesta de orden urbano, ¿no? De, estrictamente arquitectónico y urbanístico, sin duda nos faltaran, ¿no es cierto?, elementos o consideraciones para explicar decisiones que se toman cuando hacemos un plan de uso y gestión de suelo. Es un instrumento normativo que regula, ¿sí? Esto es importante transmitirlo porque quiere decir que aquí a la larga van a estar el qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que me permiten hacer con ciertas revisiones o restricciones y qué es lo que va a estar prohibido de realizar, ¿no es cierto? Además, se definen las reglas de juego para usar, ocupar o transformar el suelo del área urbana y rural del cantón, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mecanismos con los cuales yo voy a poder cambiar el suelo que tengo en este momento? O el plan lo está proponiendo transformar, pero bajo qué mecanismos yo me voy a sujetar a tener esa transformación. Y cuando hablo de sujetar a tener qué cambios voy a tener, solamente muchas veces los ciudadanos lo ven como una expectativa siempre de mejora, ¿no es cierto? Están esperando que venga una decisión, inmediatamente le dé mejores condiciones, que su costo se eleve, pero muchas veces, y esto tiene que ser transmitido también, no muchas, sino siempre, para que esa transformación sea real y como estábamos viendo en los objetivos previos, cuáles son, a qué debe llegar el plan, también viene con la necesidad de entregarles cargas, ¿no es cierto? Para que ese suelo también tenga condiciones de mejorar en general las condiciones de todos, no solamente de ese suelo. Aparte de ello, establece determinantes urbanísticas de acuerdo al modelo territorial, con una visión de futuro que garantice un desarrollo inclusivo, solidario, equitativo, justo y sostenible. Aquí yo quiero hacer un especial énfasis de su mirada. Si ustedes ven los elementos que hemos colocado cuando hablamos de desarrollo, que es lo que contiene el PDOT, muchas veces se circunscribe únicamente a un eje económico, ¿no? El desarrollo va a ser de mejora de capacidad de adquisición de la población, de tener un suelo más costoso, de mejorar la plusvalía de ese suelo, de lo que va a costar el bien inmueble. Pero una vez más, por eso el plan de uso y gestión de suelo está incrustado dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, porque el desarrollo tiene diferentes ejes de cambio, ¿no? De dinámicas. Cuando ustedes le preguntan a una persona posiblemente, ¿no es cierto?, muy humilde, que ha estado toda su vida en el ámbito rural, cosechando, posiblemente el desarrollo para él se interpreta de una manera muy distinta a si yo le pregunto al presidente de una empresa o al gerente de una compañía, ¿no es cierto? Van a pensar en cosas diferentes y es por eso que al tener tantas diferencias entre quienes formamos el territorio, debemos atender que esas expectativas de desarrollo sean alcanzadas no solamente en uno de los ejes, sino para las personas que quieren ser incluidas, por ejemplo, ¿no? Que se sienten excluidas de la sociedad, que el plan tenga la oportunidad de darles una mayor inclusión, de sentirse parte de aquellos que han sido a la larga la última rueda de un coche de desarrollo, pues que solidariamente todos bajen un poquito la velocidad para que él se pueda sumar a esto, ¿no? Y que el territorio sea solidario con aquel que no pudo tener las mismas oportunidades, que tenga cargas justas, que tenga beneficios equitativos y para el bien de todos que sea sostenible. Eso es lo que en el Cantón Cuenca tratamos de transmitir como un desarrollo, que no se circunscriba únicamente a un solo eje que muchas veces es el económico. Bien, y finalmente incorpora instrumentos de gestión de suelo. Vamos a ver que luego van a haber procesos ya de detalle para solventar problemas de territorios que uno diría, ¿y eso qué hacemos? Te encontramos con cosas que son tan difíciles, tan complejas, que si la ley no nos hubiera hecho sabiamente tener una especie de kit de herramientas para atender diferentes problemáticas, sí que estaríamos más complicados, pero está justamente en los equipos que abordan la gestión de un plan de uso y gestión de suelo, su formulación, el plantear
identificar esas problemáticas y decir, en estos territorios vamos a incorporar estos instrumentos, vamos a trabajar de esta forma para a ese territorio recuperarlo, potenciarlo, mejorarlo, conservarlo, según sea la condición que necesitamos de ese territorio. Bien, ¿para qué necesitamos? Me voy a quedar con lo que está subrayado, resaltado en negrita. Definir decisiones territoriales de largo plazo. Es importante que la gente sepa que esto lo vamos a tener al menos durante 12 años en algunas decisiones que vamos a tomar en la parte estructurante del plan de uso y gestión de suelo. Por lo tanto, si estamos hablando de algo de 12 años, lo menos que podemos invitar es a que muchos ciudadanos, muchos actores se incorporen a conocer y a construir este plan. Porque si no, lo que vamos a tener es que no lo vamos a poder implementar y vamos a tener 12 años muy, muy difíciles, porque la gente va a decir que no conocía, que no estuvo socializada, que no estuvo de acuerdo, que no se le escuchó, que no se le consideró. Articular la voluntad política en todos los niveles de gobierno. Es necesario que tengamos esto que antes hablábamos, ¿no es cierto?, esta articulación entre niveles para poder responder y permitir que competencias de otros niveles de gobierno se ejecuten en nuestro cantón de una manera correcta. No solamente tenemos que negar, eso sería el peor de los casos, ¿no es cierto? Lo ideal sería que las competencias del resto de niveles de gobierno puedan realizarse de una manera articulada y que nuestro territorio tenga justamente esa visión de que sí ha considerado esas necesidades, esas voluntades y tienen una localización de en dónde se van a concretar y así como una norma que lo permita realizar. Actualizar la norma urbanística vigente, estandarizando contenidos y criterios. Esto es importante sobre todo para aquellas personas que hemos tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de ir de un cantón a otro. Nos encontramos con que las normas dicen una cosa, pero significan diferente según en dónde estemos. Esta es una oportunidad importante que nos pone la ley para estandarizar algunos conceptos y criterios a raíz de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que ya tiene un amplio y extenso glosario, para saber qué estamos interpretando, qué es lo que queremos decir cuando tenemos una referencia, y así tenemos una norma clara, ¿no es cierto? Porque muchas de las actuaciones que se dan en nuestro territorio van a ser de gente que no necesariamente esté en nuestro territorio y que cuando aquellos profesionales o ciudadanos se muevan hacia otro lugar, puedan también tener clara la identificación de qué es lo que está diciendo la norma de ese otro cantón. Y finalmente, incorporar instrumentos de gestión y financiación. Este es sumamente importante porque pasar del plano, ¿no es cierto?, de ese papel a lo que realmente tiene el dibujo de ese modelo territorial que nosotros nos hemos planteado es sumamente complejo. Entonces tenemos que no solamente decir, así estamos en un diagnóstico y a esto queremos llegar en una propuesta, sino decir cómo vamos a hacer esta transición. Y en la segunda parte, cuando habla de financiación, es importante tener en conciencia que esto tiene que estar atado a una capacidad económica que tienen los territorios. Y ese, para el Cantón Cuenca, en el proceso de desarrollo, ha sido uno de los elementos que ha tenido mucho peso cuando ha sido transmitido a poblaciones, sobre todo cuando hemos trabajado con los GAT rurales, que quieren tener mucha área urbana, ¿no es cierto? Pero mucha área urbana requiere de muchos servicios y esos muchos servicios requieren, por supuesto, de una inversión pública importante. Y es así como muchas veces han comprendido, ¿no es cierto?, que es irresponsable solamente crecer si no lo vamos a poder satisfacer en términos de servicios, en términos de transporte, en términos de densidades mínimas, en términos de qué es lo que estamos perdiendo en transformar un suelo agrícola en suelo urbano, si no solamente no vamos a poder ejecutar viviendas y hábitats dignos, sino además estamos perdiendo un suelo que sí producía vegetales, legumbres, hortalizas, etcétera. Bien, ¿cuáles son las apuestas del PUCS para el cantón? En este caso, como ustedes ven, uno de los elementos principales fue el desarrollo sostenible, ¿no? Que se nos permita, yo suelo decir, y últimamente con más insistencia, no podemos, de alguna manera, hipotecar los pies para comprarnos zapatos. Podríamos tener decisiones inmediatas, ¿no? De inversión privada, dar una normativa que nos permita tener, qué sé yo, un rascacielos, alguna intervención inmobiliaria interesante que dé mucho empleo, que dé mucho trabajo, una solución habitacional. Pero si a la larga nosotros vemos que en donde estamos localizando esto, el suelo no va a tener la capacidad de soportarlo, que ambientalmente estamos haciendo una inserción de una obra arquitectónica que no tiene las condiciones para tener
una mitigación de aquellos impactos ambientales o que estamos realizando una intervención que va a tener alto conflicto social. Posiblemente sí, ahora tenemos empleo, ahora tenemos trabajo, pero lo que más adelante vamos a tener es un problema que no lo vamos a poder solventar desde el lado económico. Y muchas veces no lo vamos a poder solventar, inclusive si tuviéramos el lado económico de nuestra parte, ¿no? Uno de los ejemplos que el otro día discutíamos con algunos investigadores aquí en Cuenca es, por ejemplo, hay la propuesta de generar un nuevo centro comercial importante. Y claro, la empresa privada dice aquí van 15, 10 millones de inversión directa y estos son tantas fuentes de trabajo directo e indirecto, pero creo que a todos con esto de la pandemia nos está pasando esto de la necesidad de la reactivación económica. Cuando yo tengo una inversión así tan fuerte, posiblemente sí, si tengo trabajo, tengo mano de obra, se compra cerámica, hormigón, ladrillos, etcétera, lo que tenga que realizarse para esa obra. Pero claro, al tener un centro comercial, luego lo que estoy es la capacidad adquisitiva de la gente direccionándola hacia un centro económico que ya tiene una capacidad mucho más alta que la que, por ejemplo, tiene en el caso de Cuenca nuestro centro histórico. Y posiblemente lo que estoy poniéndole es una condición más adversa a aquellos comerciantes del centro histórico para mantener una sostenibilidad de largo plazo cuando les implanto un mall a 4 kilómetros, ¿no? Entonces, esas son las cosas de desarrollo sostenible, ¿no? Que nos permita tener acciones, quizás las dos cosas son compatibles, se podría tener ese desarrollo inmobiliario, ese centro comercial, pero con ciertas limitantes, ¿no? O con ciertos compensaciones, de otorgarles ciertas cargas que permitan que esas cargas se traduzcan en beneficios para esa gente que viene dándole vida a un centro histórico a través del comercio y sus actividades, para que no sea solamente de extracción, sino sea de redistribución. Entonces, esas son las miradas que en Cuenca lo planteamos como uno de los elementos más altos a buscar a qué estamos apostando. Luego de ello, por supuesto, una visión de largo plazo y que tenga una compatibilidad con la capacidad de acogida del suelo cantonal. Creo que esto les va a pasar absolutamente a todos ustedes. No puedo yo plantearme cosas de largo plazo si no tengo un suelo que tenga esa capacidad de sostener. Yo no puedo tener actividades extractivas si el territorio me dice que funciona con cultivos de ciclo corto, por ejemplo. Yo no puedo decirle a un suelo que se va a transformar en una zona inundable de una hidroeléctrica, si es allí donde tengo población, por ejemplo. Esas son las cosas que hablan de visión de largo plazo y la capacidad de acogida de ese territorio. Por otro lado, consolidar nodos de desarrollo. Esto es importante para el Cantón Cuenca porque estamos hablando de que para el 2030 nos visibilizamos como una ciudad posiblemente que está bordeando el 1 millón de habitantes. Entonces necesitamos desconcentrar, necesitamos que el territorio no se empiece a ultraconcentrar, no tener un hipercentro, ¿no es cierto? Lo que se conoce en teoría como aquellos elementos de las ciudades en las cuales número uno, todas las actividades están concentradas, ¿no? Y sobre todo las actividades de orden terciario, administrativas, oficinas, que expulsan a las actividades que tienen menor capacidad, como inclusive lo son la vivienda y otra clase de servicios, ¿no? Eso lo que hace es hacer que el suelo se haga mucho más caro y el resto del suelo, en cambio, no tiene las condiciones, no tiene los servicios. Entonces, nuestra propuesta es justamente democratizar aquello, ¿no? Distribuirlo en diferentes nodos de desarrollo, tener una red policéntrica, una red de centralidades que permita otorgar servicios, comercio, la diversidad de usos en diferentes zonas de la ciudad, con lo cual tenemos un desarrollo más equilibrado en lugar de un desarrollo polarizado a un hipercentro que empiece a solamente extraer, extraer, extraer en cuanto a recursos, población, necesidades y servicios. Y cuarto, promover un desarrollo urbano y rural equilibrado, mejorando las condiciones de conectividad, productividad y acceso a bienes y servicios públicos. Aquí inclusive es importante hacer la diferenciación urbana y rural porque como hemos visto, las miradas de desarrollo son diferentes, pero también la implementación de ciertos servicios públicos, por ejemplo, que es uno de ellos ha sido un reto bastante fuerte en el Cantón Cuenca. Cuando ustedes ven nuestra constitución y lo que veíamos en derechos, la necesidad, los derechos de servicios públicos, ¿no es cierto? La constitución habla de la garantía de saneamiento adecuado, ¿no es cierto? En el Cantón Cuenca tenemos una empresa pública de muchos años, una de las que más orgullosos estamos los cuencanos, que es de Tapa, que provee de agua, alcantarillado, telefonía,
pero sumamente efectiva. Su capacidad de llegar con agua potable y alcantarillado bordea el 96% del cantón, con lo cual en las casos del cantón Cuenca tenemos una ciudad bastante dispersa y la gente coloca sus viviendas cada vez más lejos y etapa de una u otra forma sigue llegando, sobre todo con agua potable. El problema que esa efectividad de etapa nos ha otorgado es que si se van lejos y el agua llega, ustedes saben que el agua es de las cosas más difíciles de tener, ¿no es cierto?, para consolidar asentamientos humanos. Entonces, si yo puedo tener agua casi que en todo el cantón, qué difícil es elevar la densidad poblacional porque casi en todo lugar hay suelo servido de agua y no tenemos suficiente gente ni suficientes servicios de los otros, ¿no es cierto? Porque alcantarillado ya es más caro. Aún así, Etapa ha hecho un fuerte esfuerzo. Sin embargo, la población rural, por ejemplo, y de muy baja densidad, interpreta que la única solución de saneamiento es el alcantarillado, cuando el alcantarillado está para solventar necesidades, sobre todo urbanas, de alta densidad por sus costos. Cuando tenemos un suelo rural de baja densidad, hay otras alternativas como son los pozos sépticos, los biodigestores, que en baja densidad son mucho más efectivos en términos económicos y sobre todo de no generar polos de desarrollo urbano donde no los queremos, pero ese ha sido, por ejemplo, uno de los principales apuestas que el plan de uso y gestión de suelo lo ha colocado en tener una diferenciación en cuanto a saneamiento. No es lo mismo intervenir con saneamiento en zonas urbanas que hacerlo en zonas rurales. Pero los dos merecen, por supuesto, saneamiento adecuado. Y ahí es en donde queremos localizar el equilibrio. Bien, voy a ir un poquito más rápido porque si no nos vamos a quedar cortos de tiempo más adelante para la discusión. Equilibrar la distribución de actividades productivas. Aquí la importancia de la diversidad de usos, la mixtura de usos, siempre y cuando puedan ser compatibles. 6, promover el acceso equitativo e integral de la población a servicios básicos, infraestructura, equipamiento, ya lo habíamos conversado también. Proteger y recuperar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural del cantón. Esto es algo clave para Cuenca, que además es patrimonio de la humanidad, señalado por la UNESCO en el año 2010, si no estoy mal. Y allí no queremos un centro histórico versión museo, queremos un centro histórico vivo. Y eso es uno de los principales problemas que tenemos como cantón, porque muchas de nuestras casas, de nuestros bienes inmuebles patrimoniales, están en deterioro, pero son muy costosos recuperarlos y algunos están en el abandono. Y sin duda la presión inmobiliaria por generar estacionamientos, zonas de oficinas nuevas y derruir aquello es complejo. Por eso ha sido uno de los elementos también a los cuales hemos apostado a través de instrumentos de gestión para darles mayores capacidades de defender ese patrimonio. Implementar instrumentos de gestión y financiación que mejoren la capacidad institucional de la administración. Vamos a hablar sobre ello también de una manera importante porque el Cantón Cuenca también entre nuestras potencialidades es uno de los cantones que mejor gestión de cobro de la obra pública tiene. Nosotros tenemos una ordenanza sobre contribución especial de mejoras y obras de beneficio general que funciona bastante bien, ¿no? Hay mucha captación de ello y con eso se financian obras, pero vamos a ver que la Lotus además nos da otros instrumentos con los cuales se puede mejorar las condiciones, inclusive para que la financiación, ¿no es cierto?, el financiamiento del desarrollo urbano no sea realizado únicamente a través del ente público, sino posiblemente también directamente a través de los privados. 9, impulsar la intervención pública en el mercado de suelo que contribuya a frenar las prácticas especulativas para favorecer el desarrollo de proyectos en el territorio. Si bien les he comentado que Cuenca tiene muchas cosas buenas de las cuales estamos aprovechando y potenciándolas, entre las más negativas, y esto sí es a nivel de los 221 cantones, tiene un suelo sumamente caro. El cantón Cuenca tiene de los suelos de los más caros del país. Sin duda, en ciudades como Quito y Guayaquil hay zonas en las que el metro cuadrado de suelo está mucho más caro que en el Cantón Cuenca, pero cuando vamos a promedios, cuando hablamos ya en términos generales de zonas para residencia y equipamientos, que no son esas zonas más exclusivas, premium o de mayor presión inmobiliaria en Guayaquil y Quito, en la ciudad de Cuenca sí que tenemos un suelo sumamente caro. Estamos hablando de suelos de entre 200 a 500 dólares el metro cuadrado en zonas urbanas, muchas de ellas no con todos los servicios inclusive.
y tenemos suelos ya en zonas de alta intensidad de desarrollo inmobiliario que superan fácil los $1,000, $1,500 en algunos casos. Entonces, eso es uno de los problemas grandes que tiene el Cantón Cuenca y la ley propone instrumentos para trabajar esa especulación del suelo. Ese ha sido uno de los principales problemas que el Plan de Uso y Gestión de Suelo para el caso del Cantón Cuenca ha enfrentado, en función también de un sector inmobiliario que no solamente es parte del mercado constructor, sino también es parte del mercado engordador de suelos, ¿no? El que mantiene esos suelos exclusivos a la expectativa de que mejore la normativa, que les dé más capacidad y ese suelo se vuelva más caro. Y allí tenemos suelos en el cantón, el equipo hizo un análisis y teníamos alrededor de 700 hectáreas servidas, vacantes, que no están siendo aprovechadas. Son suelos, digámoslo así, vacíos, vagos, que están solamente esperando especulación para tener un costo mayor en su venta o en su aprovechamiento. Bien, con todo lo que hemos hablado, aquí de manera gráfica hemos resumido, ¿no? En el centro, ustedes pueden ver la cuenca que buscamos, la cuenca a la que apuntamos, una cuenca de diferentes usos, una cuenca con una conectividad que apunte al transporte público, una cuenca que tenga espacios de interacción, además amigable con el ambiente, ¿no es cierto? Con la presencia de un verde urbano importante, ¿sí? Ecoeficiente, que tenga una diversidad de usos, de esta ciudad que se camina en 15 minutos y puedes alcanzar todos tus servicios. En contra de ello está la ciudad de la derecha en su esquina inferior, una ciudad solamente de calles, ¿no es cierto?, con cerramientos en los que se produce la vivienda y el disfrute del hábitat al interior de ese cerramiento, en una descontextualización general de lo que ocurre en la manzana de lado, en la que el vehículo particular es el único elemento que a mí me permite tener una movilidad digna y tengo que trasladarme en él para tener servicios, para tener aprovisionamiento, donde la vereda es lo que queda, ¿no? Lo chiquitito, donde el peatón no tiene espacio, el peatón es lo residual. Entonces, con todo lo que hemos hablado antes, y ustedes pueden ver en las diferentes garantías que hemos colocado aquí en los gráficos, eso es a lo que está apuntando Cuenca, eso es a lo que queremos, lo que está en el centro, y lo contra lo que luchamos es lo de la derecha. Ustedes verán lo difícil de concretar lo del centro cuando miramos desde la mirada de desarrollo inmobiliario, que el de la derecha es sumamente fácil. El de la derecha, una vez que a mí me permiten tener una norma, ojalá ilimitada, ¿no es cierto?, para poder producir estas viviendas, lo que ocurre fuera de esas paredes del cerramiento ya no es problema del inmobiliario, ¿no es cierto? Ya es un problema de todos, de la ciudad y a la larga de los que están gestionando la ciudad, es decir, de las autoridades, los técnicos en quienes las autoridades han confiado esa responsabilidad. Mientras lo que nosotros apuntamos es justamente esa corresponsabilidad, esa coparticipación de la construcción de la ciudad, no solamente el aprovechamiento y que luego las cargas sean para el resto, sino que todos nos aprovechemos tanto de los beneficios como de las cargas. Por eso, una sostenibilidad urbana, una sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad financiera. Muy bien. Esto es un planteamiento surgido en ONU Habitat en el 2014 sobre cómo concretar estos principios, ¿no? No se trata de producir imágenes, sino de hacer una diferencia. La planeación o planificación es un marco que ayuda a los líderes a transformar una visión en realidad mediante la utilización del espacio, de nuestro suelo, el territorio, como un recurso esencial para el desarrollo y mediante la participación de las partes interesadas durante todo el proceso, ¿sí? Pónganle énfasis a la última parte, la participación de las partes interesadas. Sin duda, cuando hablamos de esto de aquí, esta ciudad que queremos, habrán partes que están interesadas, ¿no es cierto?, en tener esa ciudad de aprovechamiento que veíamos a la derecha. Y habrán personas que quieren el del centro, pero que no toman parte, no toman acción en esto, ¿no? Se sienten quizás como sociedad que alguien más dé tomando la decisión, que sí va a estar bien, estoy cansado de una participación porque solo me hacen firmar una hojita, pero está en nuestros equipos apuntar a esta participación real, ¿sí? Porque esa participación real nos va a permitir a la larga tener un equilibrio de esos intereses, porque si solo están presentes los intereses X,
Los intereses X van a tomar parte y decidir la ciudad de todos, no solamente de la ciudad de quienes son la ciudad X o los actores X, ¿no? Entonces esa es una parte especial que yo les pediría, y además con la experiencia de lo que nos ha pasado en Cuenca, de que la participación no la dejemos de lado. No es un elemento solamente de cumplir la norma, de tener ahí 200 firmas, 1000 firmas, sino es un elemento importantísimo, ¿sí? Para garantizar que justamente la participación genere un equilibrio y nos permita tener una ciudad de todos, ¿sí? No solamente una ciudad impuesta por un grupo. Bien, eh, aquí a detalle ustedes ven los contenidos que hemos tenido ya en la planificación del plan de desarrollo, perdón, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, así como el plan de uso y gestión de suelo. Son los diferentes elementos. Cuando entramos en el diagnóstico, aquí están recogidos los elementos más importantes que nos han permitido transmitir la complejidad del tema que estamos tratando, ¿no? Tenemos una ciudad de Cuenca que de alguna manera creo que es más crudo que lo que Rosa Fernández nos presentaba hace 2 días. Nuestro crecimiento ha sido más fuerte en cuanto a mancha urbana, ¿no? La ciudad creció 25 veces y la población solo 8.2 veces entre 1950. Como pueden ver, además la densidad disminuyó de 140 habitantes por hectárea. Este momento tenemos 13 habitantes por hectárea, ¿no? En la zona consolidada tenemos 45, pero claro, frente a lo que estamos planteando, tenemos una densidad mucho menor. Ahí hay algunas explicaciones que quisiera entrar también, que a muchos puede que les pase también, es porque son territorios que ya tienen gente, no es que este momento simplemente porque nosotros digamos que no reconocemos esos territorios está resuelto y seguimos con 45 habitantes. Lo que ocurre es que ahí ya hay procesos de urbanización y no reconocerlos, mejor lo que haría es limitar la capacidad que tienen esos territorios para generar procesos de gestión y de financiamiento de sus servicios. Bien, en cuanto al desarrollo que ha tenido el territorio, nosotros tenemos un 84% de todas las viviendas o las edificaciones que están en el Cantón Cuenca son de 2 pisos y unifamiliar. Los predios se encuentran el 46% de ellos entre 120 y 300 metros cuadrados y como ven quedan predios entre 300 y 500 en un 17% y mayores a 500 metros cuadrados un 37%. Pero tenemos un bajo aprovechamiento de suelo, ¿no? 26% de esos predios están vacantes. 77% son urbanizables, 1.3 requieren o son equipamientos y área verde que no ha sido gestionada todavía por el municipio por la falta de recursos económicos muchas veces, y 22% de ese territorio está restringido, ¿no? Por condiciones de riesgos, por condiciones de otros tipos. Además de ello, un 39% de todos los predios del cantón no cumplen la norma en cuanto al lote mínimo. Esto es bastante preocupante porque nos invita a pensar qué es lo que pasó si teníamos una norma desde el año 2003 para el caso cuencano, qué es lo que pasó que se pudieron hacer estos procesos que incumplen la norma y tenemos territorios con una división menor que obviamente lo que producen es tener densidades que no están planificadas, ¿no es cierto? Que no están sus tamaños de vías, sus acometidas para agua potable, sus matrices de alcantarillado, etcétera, etcétera. Bien, gráficamente aquí pueden ver lo que estábamos hablando antes en cuanto a la extensión del suelo. Así es como ha ido creciendo desde el amarillo en 1950, a raíz de 1947, el plan de Gato Sobral para el desarrollo urbano de Cuenca, y el 2010, ¿sí? Con una superficie de sobre las 6.000 hectáreas en este polígono naranja, ¿no? Para el año 2019, ustedes pueden ver en la línea blanca interior lo que tenemos en relación a ese urbano consolidado, y en rosa ese periurbano donde les menciono que ya hay población ahí localizada. Justamente, como les decía, uno de los motivos, las razones ha sido por esa capacidad de tener agua potable y alcantarillado en muchas de estas zonas rosadas, ¿no? Cuando yo tengo agua potable y alcantarillado, ya soy un suelo sumamente atractivo para el desarrollo inmobiliario, y eso al Cantón Cuenca le ha hecho mucho daño porque lo que hemos hecho es hacernos mucho menos denso y llegar con servicios
sumamente costosos a zonas que pudieron haber sido resueltas al interior de la mancha anterior, ¿no? Bien, aquí está lo que les estaba mencionando, ¿no? Pasar de 140 habitantes a 45 habitantes por hectárea. Y tenemos este tipo de crecimientos, ¿no? Ustedes ven ahí una zona con un trazado vial bastante definido, pero con un aprovechamiento urbano bastante disperso, ¿no? Y claro, la gran mayoría son viviendas en unifamiliares, en lotes aislados, en predios grandes, pero con todos los servicios, con lo cual la eficiencia del llegar con un transporte público, por ejemplo, a esas zonas va a ser sumamente complejo, ¿no? Sumamente costoso. Y en las zonas urbanas absolutamente consolidadas, nos seguimos encontrando este tipo de suelos vacantes que ustedes ven en la gráfica, en la fotografía que se encuentra a la derecha. No es un parque, no es un, un mega parque que tenga la ciudad, esa es área privada que son casi dos manzanas enteras en el corazón de Cuenca que simplemente no ha sido aprovechado. Como pueden ver ustedes a la izquierda, ahí hay un condominio habitacional de vivienda multifamiliar y al frente un predio que no tiene puesta ni una media agua al interior de él, ¿no? Y eso lo que nos hace es que si ese suelo no se aprovecha, pues, ¿por qué? Porque es extremadamente caro, está contenido en pocas manos, está esperando mayor especulación, está guardando ese suelo para más tarde y esa gente que podría tener ahí una solución de vivienda es expulsada hacia el exterior, hacia estos exteriores, en condominios, en zonas que normalmente deberían ser agrícolas o de protección y además con esta complejidad que muchas de ellas se localizan en suelos, como ustedes ven en la fotografía abajo a la derecha, en topografías complicadas, ¿no es cierto? Hay pendientes, en algunos casos riesgos y también nos genera un conflicto sumamente alto ya de orden social, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos condominios? Ustedes verán en los diferentes círculos, ahí habrán algunos de 40 casas, de 30 casas, de 15 casas. Es que ninguno de ellos tiene una tienda, ninguno de ellos tiene una farmacia, no tiene un abogado. Todos ellos para ver sus compras, para cocinar, para si el hijo de uno de ellos necesita la lámina de los animales que pidió el profesor por teleeducación, tiene que tomar su vehículo o esperar el transporte público para irse a una papelería que se encuentra en una zona donde tenga diversidad de usos. Entonces, eso es sumamente caro, es sumamente poco eficiente, digamos, es totalmente ineficiente. Y ustedes me dirán cuán complejo se vuelve ese territorio, ¿no es cierto?, con estos cerramientos frente al vecino. Si realmente se genera ahí un tejido en donde cuando hay una emergencia alguien le ayuda, le da cuidando la casa, los temas de seguridad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de temas sociales, problemáticas que no se responden nada más a través de economía. Por más dinero que tengamos, no vamos a poder poner casas al lado si nadie las va a comprar porque no tenemos gente suficiente y no vamos a tener vecinos porque las casas van a estar vacías. Entonces, esos problemas en los condominios han ocurrido, ¿no? Y es una problemática que nos está pasando factura porque nos hace que nuestros sistemas de transporte sean ineficientes, que nuestra capacidad de soberanía alimentaria se disminuya a niveles casi que de riesgo, ¿no? Cuando estuvimos en el octubre pasado durante manifestaciones a la ciudad de Cuenca, sus arterias fueron cerradas de la conectividad con el resto del país y claro, los centros comerciales, los comercios, los supermercados, los mercados se desabastecieron. Porque Cuenca ya no produce. Estos suelos antes hacían papas, legumbres, maíz, cualquier cosa. Ahora ya no, ahora están esperando ser aprovechados por los gestores inmobiliarios y como Cuenca ya no produce, solo tiene que esperar. Para contarles algo, Cuenca, la variación del precio de la cebolla depende de cuánta cebolla de contrabando llega desde Perú. Ese es el factor de ajuste de cuánto cuesta el quintal de cebolla en el mercado mayorista de Cuenca. Según cuánto de contrabando entra desde Perú, varía el precio de la cebolla en el Cantón Cuenca, porque ya no lo producimos. Nuestras zonas que eran de producción han quedado relegadas a estos espacios en los cuales el sector inmobiliario ha visto que ahí hay que producir casas, ya no producir legumbres, hortalizas, etc. Cuando hablábamos además de cómo estas lotizaciones actúan,
aparece un fenómeno adicional, que es la prescripción. ¿Se acuerda que les decía cómo es que tenemos suelos que no cumplen la norma? Por este tipo de cosas. El artículo 427 del COTAD, ¿no es cierto?, nos obliga a que cuando hay una lotización, parte de esa lotización, entre el 15 al 35%, pasa a poder municipal para poder tener áreas verdes, equipamientos, etcétera. Los condominios y las prescripciones no dan absolutamente nada. Por lo tanto, solamente tenemos casas, 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 pero no producimos lo que todas esas casas juntas van a necesitar, que es un parque, que es un UPC, que es un centro de salud. Y esto las prescripciones también lo han hecho y de una manera bastante agresiva. Como ustedes pueden ver en la gráfica, las prescripciones se dispararon en el Cantón Cuenca. Los datos, si incorporaríamos lo que nos ha pasado 2019 y 2020, yo creo que necesitáramos una pantalla de 3 veces la altura de la que están viendo al menos, porque se ha hecho mucho más crítica este proceso. Estamos viendo cómo tratar con él, pero lo que les queremos transmitir en esto es que no tenemos suelo público. Y al no tener suelo público, no se puede hacer parques, no se puede hacer centros de salud, no se pueden hacer UPCs sin expropiar. Y si no tienes recursos económicos y el Estado central, lo que ha pasado los últimos 4 meses, nos corta, ¿no es cierto? Y no nos pasa plata, si no recuperamos, además, a través de contribución especial de mejoras, porque la gente no tiene plata ni siquiera para ir al mercado, no va a pagar el predio, no tenemos cómo generar servicios. Entonces, ese equilibrio que les hablábamos, no se trata solamente de decirle, aquí hay una zona de expansión, van a tener tanta densidad habitacional, sino que esa nueva zona de expansión además va a tener que dar el suelo que estos procesos están impidiendo que ocurran, que existan. En un análisis rápido, el equipo identificó que solamente entre propiedades horizontales, ¿sí?, y prescripciones adquisitivas de dominio, el Cantón Cuenca ha perdido entre 160 millones de dólares y 375 millones de dólares. Eso es muchísimo. Si eso hubiera sido traducido a lotizaciones en lugar de este otro tipo de procesos, hubiéramos recuperado esos recursos para tener un suelo inmediatamente aplicable de equipamientos, de parques, que es lo que la ciudadanía, una vez que esas casitas se colocan, es lo que inmediatamente demandan, ¿no es cierto? Bien, como pueden ver en el diagnóstico rural, uno de los elementos importantísimos para el cantón ha sido el área de protección. Nosotros tenemos el Parque Nacional Cajas dentro de nuestra circunscripción territorial y tenemos también otras zonas de bosque con vegetación nativa y de páramo, que inclusive son las que producen el agua para el Cantón Cuenca. Y ahí hemos colocado también normativa de cómo va a ser utilizado ese suelo, porque todo esto que les mostraba yo acá, ¿no es cierto?, donde antes se producía, esto no quiere decir que se ha hecho cero la producción de hortalizas, de agricultura, de ganadería, sino lo que se ha hecho es expulsar a esas zonas y se han ido hacia otros lugares. Esas actividades se han traducido a generar una alta presión en zonas de bosque, de vegetación nativa, ¿no es cierto? Se han puesto pasto, y ni siquiera pasto cultivado, sino simplemente porteros para que las vacas, los animales puedan estar allí y tener también aprovechamientos de hortalizas, cultivos de ciclo corto, porque también esas prácticas de identidad de las culturas rurales de nuestro territorio se han visto en la necesidad de continuar con ello, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es que este suelo que tenemos como un recurso, yo siempre digo que es un recurso natural no renovable, tenemos un X hectáreas de suelo y no tenemos más. Entonces, cuando decimos que eso va a ser inmobiliario y el inmobiliario desplazó al rural de producción y el rural de producción desplaza al rural de protección, el rural de protección ya no tiene a quién desplazar. Se acabó, ahí se muere. Y esas son las áreas, esas son las hectáreas que perdemos de las cosas que nos van a dar sostenibilidad. Bien, diferentes líneas de acción atadas al plan de trabajo del alcalde que les había mencionado. Lo voy a pasar bastante rápido, pero ustedes podrán observar lo que les hablaba en la necesidad de tener una articulación entre lo que es, ¿no es cierto?, la propuesta versus lo que a la larga también es el plan de trabajo de las autoridades. Bien, cuando pasamos a la propuesta, lo dividimos en dos, ¿no? Como ustedes saben, el plan de uso
tiene un componente estructurante, ¿no es cierto? Aquellas cosas que no vamos a poder modificar durante 12 años, que son aquellos que hacen el modelo de ciudad, ¿no es cierto? Que hacen el modelo territorial, la clasificación urbana y rural de ese territorio. Y por otro lado, el componente urbanístico, ¿no es cierto? Que nos da la norma de uso, de edificación, que puede variar durante el tiempo, no solamente en 4 años, sino quizás inmediatamente, si es que se ha tomado una mala decisión, pero que tiene otra dinámica, ¿no es cierto? Que puede ser actualizado, que puede tener justamente procesos e instrumentos de gestión que se vayan actualizando según va desarrollándose la implementación del plan de uso. Y esto es importante diferenciarlo porque muchas veces los tomadores de decisiones solamente leen una parte de la ley y dicen, no, es que esto no vamos a poder cambiar en 12 años. No, hay una parte que no cambia y hay otra parte que sí que la podemos cambiar. Aquí está justamente aquellos elementos que no van a poder ser modificados, ¿no es cierto? De acuerdo a la norma. La estructura urbana rural, el sistema de asentamientos y centralidades, la definición del límite urbano, la clasificación y subclasificación del suelo, la identificación de la infraestructura y equipamientos de orden cantonal y supracantonales. No estamos hablando del parque de barrio, ¿no? Estamos hablando de los equipamientos que modifican el modelo territorial, es decir, un terminal terrestre, un aeropuerto, un puerto, un centro logístico de intercambio, un puerto seco, etcétera. Delimitación de áreas de conservación y protección, distribución espacial general de las actividades, directrices y parámetros generales para la formulación de los planes parciales. Aquellos que les decíamos que tienen que ser las normas con los cuales esos planes de mayor detalle o de otra escala o de carácter sectorial en algunos casos van a tener que ser formulados, pero sin modificar esas cosas que ya llegamos a acuerdos en el PDOT y en el PUCS, ¿no? Si decimos que esta zona va a ser una zona urbana, el plan parcial no va a poder cambiar que eso sea es una zona rural o viceversa, ¿no? Esas cosas ya quedaron definidas, eso no se toca y ahora lo que toca es a través de un plan parcial decir esa zona urbana o rural, según haya sido decidido en el PUCS, cuáles son ya las definiciones de por dónde va la vía, dónde está el equipamiento, cuál es la capacidad de soporte en cuanto a su densidad en X sector, sin rebasar aquellas que ya fueron definidas en el plan de uso y gestión de suelo. Y es así como en el estructurante del plan de Cuenca esta es nuestra composición general, ¿no es cierto?, en cuanto a la clasificación de producción, protección y suelo de expansión del cantón. Una de las decisiones importantes también fue la identificación de todo el sistema viario, ¿no es cierto?, de articulación nacional, regional y cantonal para tener una clasificación justamente de estas vías y en acuerdo con la prefectura, ¿no es cierto?, tener conciencia de cuáles van a ser las que son intervenidas, mantenidas y que esto nos va a permitir además hacer que esos asentamientos, esos nodos poblacionales sean reales, no sean solamente dibujados, sino si decimos que un nodo tiene más peso o tiene un rol diferente, también estará atado a su capacidad de conectividad y el territorio que lo rodea, si es de protección, si es de producción, etcétera, etcétera. No voy a entrar a detalle aquí, pero ustedes pueden ver cuán importante ha sido para nosotros, por ejemplo, la red hídrica. Ustedes la ven reflejada también en este territorio, en los ríos principales y secundarios, la zona de protección del cantón, cuáles son las zonas de aprovechamiento de producción, sobre todo de índole agrícola, sin descartar también que se produzcan producción de índole industrial, si esa es una potencialidad que tiene el suelo, y ha sido trabajado con las 21 parroquias rurales del Cantón Cuenca. Como ven, apenas del 3.68 es del suelo urbano del cantón, entonces por ahí podrán ver cuán equilibrado estaba nuestra discusión cuando, claro, les dimos un espacio importante que lo veníamos trabajando desde octubre del año anterior con las juntas parroquiales y la prefectura, porque muchas de las decisiones van a afectar justamente esos territorios rurales y que además en algunas de esas parroquias, para el Cantón Cuenca tenemos ya conurbaciones importantes. Una de las parroquias, por ejemplo, Ricaurte, el 53% de todo su territorio es urbano. Está totalmente conurbado con el Cantón Cuenca. Si habláramos de ciudad, debe ser Ricaurte la tercera o cuarta ciudad de toda la provincia de La Suay, ¿no? Es mucho más grande que Zig-Zig, es mucho más grande que El Pan, que Sevilla de Oro,
que Nabón. Entonces, claro, tenemos ciudades dentro de todo nuestro cantón y es por eso que los territorios rurales, por supuesto, que han tenido una especial importancia para nosotros en su atención. Aquí cuando ven la parte ya urbana del Cantón Cuenca, ¿no es cierto? La definición de este nuevo límite de expansión, inclusive pueden ver cómo hemos clasificado también de acuerdo a su aprovechamiento urbano en cuanto a la densidad, ¿no? Tenemos de alta densidad, de mediana densidad, en expansión de densidad baja y en parroquial urbano de densidad media. Esto ha sido importante, lo hemos ido trabajando con las parroquias, ahí ustedes pueden identificar inclusive las conurbaciones que tenemos con Baños, con Ricaurte, con Sayausí, con San Joaquín, con Sitkay, El Valle, con, con Turi también. Muchas de las parroquias quedan ya al interior del cantón en su mirada urbana, no conurbada. Y de la misma forma hemos identificado aquellos corredores ecológicos, ¿sí?, que son importantes, que se mantengan en este equilibrio, en esta sostenibilidad, sobre todo si ustedes revisan, eh, siguen el trazado de los ríos del cantón, ¿no? También vemos los corredores de actividades productivas, ahí tenemos nuestra zona industrial, apoyo logístico, tenemos el parque industrial atado además a las zonas de conectividad, digamos a los viarios principales para ello. Está también los corredores agroproductivos que tenemos, sí, presencia de ellos también en varias de las parroquias rurales. Son una especie de recorridos o clústeres identificados tanto en la zona norte como en la sureste del cantón. Y hemos localizado además los nodos estratégicos que en la zona cantonal urbana van a tener un rol, ¿no? Tenemos la estación de Narancay, ustedes pueden ver ahí las diferentes composiciones de servicios y roles que les otorgamos o esperamos conseguir durante estos 12 años de ellos. La zona, el nodo del Batán, ¿sí? El nodo del centro histórico, el nodo de Machángara, estos 4 nodos, así como también los roles que tienen las parroquias rurales. Eso estaba en la gráfica de acá. Ustedes pueden ver que cambian los colores de las cabeceras de cada parroquia en función de cuál es su rol, ¿no? Hay cabeceras que asumen un liderazgo dentro de ese territorio donde están otras parroquias y otras que justamente forman parte de esta red policéntrica, algunos con articulación hacia las comunidades, otras de articulación parroquial, otras de articulación sin duda nacional y regional. Así es como hemos compuesto el Cantón Cuenca y algo que fue importante y sigue siendo clave para el cantón en las decisiones que hemos tenido, inclusive a pesar de que muchas veces la población no lo comprende de una manera fácil y los líderes de esos territorios tampoco lo comprenden así, es las zonas de riesgo, que ustedes pueden ver en rojo. En el caso de Cuenca, sobre todo, son por inestabilidad, movimientos de masa que obedecen a fallas geológicas o geología compleja, así como su topografía, y en algunos casos también zonas inundables. Ahí ustedes verán cómo esto para cada uno de los territorios es un caso difícil de gestar. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pacha, una parroquia que tiene muchísima zona inestable y el presidente parroquial nos decía, es que ustedes nos están condenando, no me dan espacio para absolutamente nada. Y ahí lo que hemos hecho es tener un trabajo más a detalle, pero siempre apalancados, ¿no es cierto?, y cimentados en decisiones técnicas, porque no podemos poner en riesgo a la población en decir, sí, sí, bueno, construya nomás, tenga, esto lo damos para vivienda, cuando hay prohibiciones expresas de normativa legal, ¿no es cierto?,